el tema de derivada. El siguiente subtema es tabla de variación. Definición. En un intervalo, una función es creciente si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 será menor que f de x sub 2. O decreciente, si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2. Entonces, para entenderlo de forma gráfica, sería de la siguiente forma. Tenemos algunos ejemplos. El ejemplo número 1. Tengo una función ya graficada. Entonces yo me fijo. X sub 1, en este caso 1, es menor que el x sub 2. Sería mi x sub 1. Este sería mi x sub 2. Entonces, mi x sub 1 es menor que mi x sub 2. Ahora, mi f de x sub 1, que sería este, que es 1, y mi f de x sub 2, que sería este, 1 sigue siendo menos que 2. Por lo tanto, yo puedo deducir que esta función es creciente porque cumple ambas condiciones. Bueno, el segundo ejemplo, tengo la gráfica. Tengo mi x sub 1 y mi x sub 2. Entonces 1 es menor que 2. Mi x sub 1 es menor que mi x sub 2. Ahora vamos a ver cómo son las imágenes. F de x sub 1, que es menos 1, es mayor que menos 2. Entonces, este f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2. Entonces, si yo veo las condiciones, cumplen la condición segunda. Por lo tanto, esta gráfica es decreciente. El ejemplo número 3 lo vamos a hacer rápidamente, solo visualizar. Si yo tomo estos valores como x sub 1, yo me doy cuenta que x sub 1, tomando x sub 1 como este, y x sub 2 acá, x sub 1 y x sub 2, x sub 1 es menor que x sub 2. Entonces, 5, que es la imagen de x sub 1, es mayor que 1. Entonces, yo puedo decir que esta parte de la gráfica es decreciente. Y la otra parte, lo vamos a hacer así nada más intuitivamente. X sub 1 es menor que x sub 2. 1 es menor que 2. Y también la imagen de 1 es menor que la imagen de 5. Entonces, la otra parte derecha de la parábola es creciente. Ahora, tenemos un teorema. Sea f de x una función continua en un intervalo cerrado a, b y diferenciable en el punto a, b. Entonces, si la primera derivada es mayor que 0 en ese punto, se dice que la función es creciente en intervalo cerrado a, b. Ahora, si la primera derivada de la función es menor que 0 en el punto a, b, entonces la función es decreciente en el intervalo cerrado a, b. A continuación vamos a hacer un ejemplo donde vamos a utilizar el teorema para determinar si una función es creciente o decreciente sin necesidad de observar la gráfica, sino simplemente utilizando el teorema. Si la derivada es mayor que 0, creciente, y si la primera derivada es menor que 0, f de x será decreciente. Bueno, ejemplo, sea f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 1. Investiga el signo de f' de x y el cambio de valor de f de x, recordando
que para aplicar el teorema, f de x debe ser continua y diferenciable. Ahora bien, se sabe que si es diferenciable es continua, pero no necesariamente si es continua es diferenciable. Un caso de ello podemos tomar la función de valor absoluto. La función de valor absoluto tiene forma de una v. La función es continua porque no tiene huecos ni saltos, pero no es diferenciable ya que no tiene curvas suaves, porque la función tiene un pico. Ahora bien, esa función no aplicaría a este teorema anterior que explicamos porque solamente es continua, pero no diferenciable. Si nosotros nos fijamos en nuestra f de x, es una función polinómica y como es de grado 2 tiene forma de una parábola. Entonces, visualizamos la parábola en nuestra mente. Es continua porque no tiene saltos ni huecos y es diferenciable porque además de ser continua tiene curvas suaves. Entonces lo primero que yo debo hacer es calcularle la derivada a f de x. Entonces escribo f de x. F de x es igual a x al cuadrado menos 4x más 1. Calculando la derivada me queda lo siguiente. Esta es la derivada de la función. Ahora bien, la derivada de la función 2x menos 4 debe ser igual a 0. ¿Por qué le igual a 0? Yo quiero encontrar el punto donde se hace 0 la primera derivada. Entonces me queda una ecuación lineal y encuentro el valor de x. X es igual a 2. Aplicando el teorema anterior que acabamos de observar y estudiar, si x es menor que 2, entonces la primera derivada en x será menor que 0 y quiere decir que será decreciente. Si x es igual a 2, entonces f' de x será igual que 0 porque es el punto donde se hace 0 nuestra primera derivada. Y si x es mayor que 2, entonces quiere decir que la primera derivada será mayor que 0. Por lo tanto será creciente. Entonces, aplicando el teorema, dijimos que si la derivada era menor que 0 era decreciente, si era igual que 0 es el punto donde se hace 0 la primera derivada, y si es mayor que 0 será creciente. Entonces, haciendo la tabla de variación, yo tengo x cuando x es menor que 2, cuando x es igual que 2, cuando x es mayor que 2. Ahora en x tengo f' de x y f de x. Bien, completando la tabla. Si yo elijo un número menor que 2, yo elegí x igual a 1 y lo sustituyo en f' de x, me dio un número negativo. Entonces, como es una tabla de variación, yo solo voy a colocar el signo. Ahora, si x es igual a 2, la derivada es igual que 0. Y si x es mayor que 2, yo tomé el número 3, me dio un número positivo. Entonces, voy a colocar el signo. Ahora, dice, si x es menor que 0 o x es menor que 2, será decreciente. Entonces, ¿qué forma tiene la decreciente? Hacia abajo. Ahora bien, si x es igual a 2, en la función, ¿qué valor tendrá? Eso lo vamos a resolver acá abajo. Si x es igual a 2, sustituyo a la función, porque dice f de x. Entonces, la función es x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces, sustituyo. Me dio negativo 3. Entonces, ese es el signo que voy a dejar acá. Y como es positivo, se va hacia arriba.
Bueno, y de esta forma yo completo lo que es la tabla de variación. Ahora bien, a ese número que está acá se le conoce como mínimo relativo. También existe el máximo relativo. Se llama mínimo relativo porque es un número negativo. Ahora, si fuera un número positivo, este sería el máximo relativo. ¿Qué significa el mínimo relativo? En derivada, pues el menor número que va a tomar la gráfica, y el máximo relativo, el máximo número que va a tomar la gráfica. Ahora, haciendo la gráfica, esta parte de la izquierda, para hacer la gráfica, lo primero que vamos a hacer es dibujar un plano cartesiano. Bueno, ya tengo dibujado mi plano cartesiano. Ahora bien, voy a marcar el origen, prácticamente sería el vértice de mi parábola en x es 2 y en mi f de x es negativo 3. 2, negativo 3. Acá tengo 2 en x y negativo 3. Ese sería el vértice. Ahora, los números menores que 2, la gráfica será negativa, o sea, decreciente. Y hacia la izquierda, hacia la derecha, será creciente. Y esa sería la gráfica de la función f de x.